amerita seguir conversando de economía. Para ello está en línea Daniel Estico. Daniel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? Gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por compartir con nosotros y brindarnos tu conocimiento sobre estos siempre complejos temas de la economía argentina. Creo que queda claro que líquidas son 3.000 millones de dólares las reservas del Banco Central. Eh, Todos los días hay algún título que habla con estupor de la caída del blue. Contanos un poquito cómo es esta sinergia, porque con ese primer dato que yo di, la lógica siempre en la Argentina es que el blue se volvió imparable, ¿no? Claro, justamente el tema que estás planteando, José Luis, es en la Argentina de hoy, ¿qué es lo que define o cuál es el mejor indicador para ver el riesgo país? El nivel de las reservas de libre disponibilidad del Banco Central, el riesgo país, la brecha cambiaria. O sea, tenés tres indicadores que se mueven cada uno en forma totalmente asimétrica, ¿no? Porque tenés por un lado el dólar libre que baja, las reservas del Banco Central que están más o menos estabilizadas, pero son, como vos bien decís, al final del día, midiéndolas correctamente, están en más 3.000 si contamos las tenencias de oro y otras cositas, o si consideramos exclusivamente lo líquido, lo que está disponible en divisa, porque el oro hay que venderlo o pedir una garantía, sacar un crédito para convertirlo a dólares disponible, y en ese caso entonces ya tenés reservas negativas que pueden llegar a ser 5.000 millones de dólares abajo. Así que, y el riesgo país, que había bajado cuando fue el acuerdo del canje de deuda en agosto, tuvo una baja inicial. Después recordemos que JP Morgan incorporó los nuevos bonos, y al incorporar los nuevos bonos cambia la estructura del índice que mide el riesgo país, y entonces un índice país que estaba en 2.200, 2.300 puntos pre-canje de deuda en agosto, bajó a 1.300 y hoy está de nuevo en 1.540, 1.550, o sea que equivalente a lo que estaba el riesgo país pre-canje de deuda, hoy estaría equivalente a unos 2.500, 2.600 puntos básicos. Eso quiere decir entonces que la Argentina tiene diferentes formas de mirar el riesgo país o la vulnerabilidad de capacidad de pago, y todo confluye finalmente a que estamos en problemas, porque la baja de... ¿Por qué baja el dólar? ¿Por qué está contenido los dólares alternativos, el contado con liqui, el dólar bolsa? Y ahí juega el Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central tenía en su activo dólares, bonos en dólares del canje de la deuda por unos 5.000 millones de dólares aproximadamente. Los fue vendiendo para darle liquidez al mercado cambiario y de esa forma absorber pesos, y de esta manera tratar de contiene el tipo de cambio, y de esa manera quiere una suerte de fijar una ancla cambiaria que le permita contener la inflación, que cuando uno ve al final del día los datos del INDEC está más cerca del 3, del 4 que del 2 o 1,5, que es la pauta que debiera tener para converger al 29 del presupuesto, ¿no? Claro. Ahora, hoy en Infobae, Román Lechman, en algo que para mí es más una exégesis que una nota periodística, pero bueno, cada uno sabrá, hace todo un artículo en donde refuerzan la idea de las razones probas que el presidente tendría para incoar una denuncia contra la anterior administración por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo curioso es que está perfectamente establecido. Me he ocupado mucho de entender este tema, no de saber, de conocer, de poder entender el tema. Y está claro que ese acuerdo que se tomó con el Fondo Monetario a una tasa, vos me corregirás, creo que es del 4% anual, Exacto. permitió ordenar una cantidad de deuda que se volvía impagable en tasas del 7, 8, 9, hasta el 12% anual contraída con anterioridad. Exacto. Estoy por buen camino. Bien. Ahora Perfecto. pregunto, ¿cómo eso puede ser delictual y un escándalo, y estar el ministro Guzmán involucrado en el tema, imágenes, qué sé yo? Y el ministro Guzmán convirtió deuda en pesos a dólares para cerrar un acuerdo con BlackRock y Pinco al 18% anual en dólares, y parece que no pasara nada.
No, y aparte con el agravante que, como te decía, para mantener controlado el dólar financiero, el dólar libre, los dólares alternativos, el Banco Central se está desprendiendo de activos que eran emisión de deuda que estaba por parte de la tesorería, que estaban en poder del Banco Central, que al final del día contribuía a reducir la deuda neta del Estado, porque por un lado está la deuda pública, pero si tengo un activo dentro del sector público que es deuda pública, la resto y me baja la deuda pública. Cuando el Banco Central vende esos bonos, que como vos bien decís, hoy tienen una tasa de rendimiento implícito de casi el 18% anual en dólares, o sea, casi 5 veces lo que costó o lo que te cuesta el crédito con el Fondo Monetario Internacional, uno dice, está aumentando la deuda también por esa vía, silenciosamente, aunque no es nueva emisión, porque esos bonos ya estaban emitidos, pero pasaron de ser un activo del Banco Central que neteaba el pasivo de la tesorería a ser un mayor pasivo de la tesorería. Y entonces uno dice, cuando quieren judicializar la política económica, cuando se está trabajando haciendo fulbito para la tribuna, cuando se engaña a la sociedad y sobre todo lo más grave es a los acreedores internacionales, porque ¿qué institución, qué acreedor internacional, qué inversor internacional, sea un organismo bilateral, multilateral, como puede ser el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, o un fondo de inversión, el fondo común, ¿te acordás cuando se hablaba el ahorro de los dentistas, carpinteros y jubilados de Estados Unidos o de Europa? Le van a decidir si compro bonos argentinos, si después le pueden llegar a catalogar de que esa operación fue fraudulenta, de que hubo malversación de fondos. Entonces, se están tirando tiros en los pies simplemente para hacer política muy barata, muy despreciable, porque judicializar la política económica conduce a eso, a más empobrecimiento, a más inflación, y no es demostrable porque lo que el gobierno sabe, pero no lo quiere decir, y entonces son cómplices los ministros que ignoran y no le dicen nada al presidente, no te metas en ese terreno porque vamos a perder. Pero que pierdan ellos es un problema de ellos. Acá pierde la Argentina, claro, acá perdemos, nos hipotecamos los argentinos, porque como vos bien decís, lo que hizo el gobierno de Macri fue tomar deuda heredada del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tenía muchos papelitos debajo de la mesa que no estaban registrados, y entonces cuando vos blanqueás la deuda, nos olvidamos todas las operaciones de venta de dólares a futuro que dejó un tendal de prácticamente 10, 12 mil millones de dólares de pérdida para el Banco Central, la herencia del 7,5% del saldo del canje de deuda del 2005-2010 que no lo había podido cerrar Cristina Fernández de Kirchner, y eso había provocado que la Argentina estuviera cerrado más de 20 años prácticamente o 15 años de los mercados de deuda. Bueno, todo eso, cuando los mercados le hicieron, la Argentina se transformó en un mecanismo incierto porque el gobierno de Macri tuvo siempre minorías en el Congreso y tenía más palos en la rueda, tenía paros sindicales, etcétera. Los acreedores dijeron en 2018, no, Argentina parece que es inviable, salgamos de la Argentina, y entonces la única salida que hubo es, bueno, ¿quién me presta? Y apareció el fondo y le dijo, yo te presto. Y ahora fíjate vos, José Luis, y disculpame si parece un poco extenso, pero quiero ser gráfico con esto. La deuda con el fondo que contrajo el gobierno de Cambiemos de 53 mil millones de dólares, 55, pero que realmente recibió 44, en ese momento representaba menos del 10% del PBI, representaba alrededor del 8% del PBI, que vencía en 4 años, o sea, a razón de 2 puntos del PBI por año. Si un país, y sobre todo con los recursos que tiene la Argentina, no es capaz de refinanciar 2% de la deuda, es porque el problema es de Argentina y no de cómo se toma deuda, o menos del Fondo Monetario o de los bonistas que quisieron creer en la Argentina, y que una vez más, como pasó en agosto, creyeron en la Argentina, entraron en el canje de Guzmán
y fueron de nuevo prácticamente defaulteados, porque un bono del 18% anual sabemos que es impagable y vamos camino a un nuevo default, lamentablemente. Sí, sí, claro, y yo no me parece, digamos, que te extiendas, me parece sustantivo para todos, para entender de qué se trata, porque a mí me incomoda mucho, no hago nombres, porque primero no te quiero incomodar, los hago muy tranquilo cuando hago la apertura, cuando hago mis editoriales. Me incomoda mucho este doble rasero, ¿no? Es decir, este tema de, bueno, a ver, acá hubo, porque los tipos que se te paran frente a un micrófono dicen, no, porque se usó para fugar, ¿no? Pues Ujú. además gente que se presenta como entendida en temas económicos. Vos decís, pero este tipo me está tomando de estúpido, por amor de Dios, me faltan el respeto. Claro, porque José Luis, fíjate vos que Brasil, que es un país más grande que la Argentina, que tiene también enormes problemas económicos, políticos, sociales, de desigualdad, etcétera, con la crisis sanitaria terminó en 2020 con una caída del PBI del 4% y con una inflación, no me acuerdo si fue del 6, Ujú. 7% en el año, y la Argentina tuvo un derrape del 10%, que puede ser un poco más, un poco vamos a ver ahora a fin de mes cuando el INDEC dé el dato final, cayó en más del doble que Brasil, y la inflación fue 5 veces más que la de Brasil, 36% anual. Entonces, ¿de qué se jacta el gobierno a hoy, a 14 meses, que en la Asamblea Legislativa el presidente de la Nación siga hablando de la herencia, sin negar la herencia que recibió el anterior, y el anterior, y el anterior? Claro. Entonces, el día que los argentinos nos dejemos de jorobar con las hipotecas que cada gobierno va dejando y empiece en serio a trabajar en propuestas de superadoras para salir adelante, la Argentina va a poder lograr tasas chinas de crecimiento, porque tenemos un potencial productivo, tanto humano. Vimos ayer cómo una empresa de 2 emprendedores argentinos Sí. se vendió en 6.500 millones de dólares. Y entonces nos rasgamos las vestiduras porque no somos capaces de refinanciar 20.000 millones de dólares de vencimiento del fondo, y Martín Guzmán, con todos sus pergaminos de Columbia, asesor de un premio Nobel, etcétera, se muestra incapaz de lograr semejante financiamiento, cuando yo te digo, hoy, aún en términos de PBI, con la caída esta estrepitosa de la actividad económica, el PBI de la Argentina está en unos 360, 400 mil millones de dólares, obviamente al tipo de cambio oficial, no solo de Sí, sí. 90 pesos. Si lo medimos al tipo de cambio libre, la cosa es más lamentable. Pero con un PBI del orden de los 400 mil millones de dólares, una deuda de 20.000 millones de dólares es 5 puntos del PBI. Entonces, si el país no tiene capacidad de refinanciar el 5% de la riqueza que genera cada año, es porque el problema es netamente doméstico y no de quién se endeudó, y mucho menos cuando, como vos bien decías al comienzo, José Luis, estamos cuestionando una deuda que te cobra 4% anual en dólares y la queremos canjear por otra para hacer negocios con los amigos que rinde entre el 12 o el 18% anual en dólares. Entonces, si no nos sinceramos y hacemos politiquería barata, a mí no me importa lo que le pasa a las personas, pero sí me importa lo que le pasa al conjunto de la población, que eso se traduce en menos actividad, en menos inversión, en menos empleo y caídas constantes del poder adquisitivo de los argentinos. El otro día veía un informe de una consultora LSG, creo que era, que recordaba que el PBI por habitante de la Argentina hoy está en el nivel del año 70. O sea, hemos Sí, retrocedido sí, y bueno. 50 años. Mirá, vos sabés que y quiero cerrar con esto y te libero y me quedo encantado de todo esto que nos has brindado. Cuando se discutía en la posconvertibilidad cuánto necesitaría Argentina para crecer, y algunos decían necesitamos tasas chinas del 8 del 9, si hubiéramos crecido en estos últimos 30 años al 3% como crece Australia, tendríamos 90% de crecimiento del PBI. Claro, y significaría tener un ingreso por habitante del doble del que tenemos hoy. Entonces, se imagina cualquier argentino, si un jubilado, en vez de cobrar 20.000 pesos, pasaría a cobrar 40, 45, o que el salario medio que está en un paupérrimo 70.000 pesos brutos, o sea, cuando le
y sacás todos los descuentos, no llega a 60.000 pesos, estuvieran en 120.000, seríamos otra realidad. Y la Argentina tiene todo para lograr eso muy rápido, porque tenemos los recursos. Lo que pasa es que tenemos una máquina de impedir, y de funcionarios que lamentablemente hacen política en análisis económico. Hoy veía cómo el secretario de Comercio decía, como si los precios internacionales de alimentos suban, está bien que el componente de ese insumo en dólares aumente el precio, pero no el resto de la cadena. Y no se da cuenta que el resto de la cadena, al estar la base dolarizada, queda por definición dolarizada. Obviamente. Son sistemas de regla de tres simples, sí, o interés compuesto. Entonces, cuando tenemos incapacidades o, más que todo, dominio de la política sobre el análisis económico, porque no quiero creer ni que ni Guzmán, ni que Español, ni que Culfas, de que la gente que está en economía no sepa hacer las cuentas. Pero cuando hacen el relato quedan como que realmente no saben nada de lo que están hablando, y no es así. Y es así. Daniel, como siempre, un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Buena jornada. Un abrazo, José Luis. Gracias por la. Hasta luego. Daniel Estico, economista.